Tener internet en casa. Por más simple que parezca, el hecho que tú tengas internet en casa y vivas aquí en Guinea Ecuatorial es el hecho de que tengas agua potable, agua caliente. Hola mi gente de YouTube. En este video voy a hablar de cosas que te hacen parecer pijo o te hacen parecer una persona con mucho dinero, el mero hecho que lo tengas. Empecemos. Tener internet en casa. Por más simple que parezca, el hecho que tú tengas internet en casa y vivas aquí en Guinea Ecuatorial, es decir, que tengas wifi tipo que puedas hacer llamadas internacionales, que puedas navegar, que puedas tener internet en casa, aquí te van a considerar como un pijo, como un pijo. Dime tú si en tu país también pasa lo mismo y desde dónde me estás viendo. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque el salario medio entre profesionales es de 150,000 y hacerse con el internet en casa saldría casi más de la mitad de tu salario. Hay tarifas de 80,000, aquí pongo el valor en dólar, hay tarifas de 50,000 y muy pocos jóvenes, la mayoría de jóvenes no trabajamos, por lo que sería difícil que un joven tenga internet en casa. De hecho, si tienes internet en casa, tus padres tienen la capacidad de tener internet en casa, se te considera como una persona pija, una persona que tiene dinero, básicamente. Dos, este depende de cómo lo veas. Dos, ¿vale? Tener servicio en casa. El mero hecho que ya tengas una asistente en casa que te ayude aquí en Guinea Ecuatorial, la verdad, se te va a considerar como una persona adinerada. Adinerada, no es broma. Si tú tienes asistente en casa que te ayuda a lavar, a planchar, que te ayuda a cuidar a los niños y demás, aquí se te va a considerar como una persona pija, una persona caché, caché, como dicen aquí, una persona que dispone. ¿Por qué? Por la misma razón. Una asistente en casa, buah, primero llama la atención y segundo, no es muy habitual que haya asistentes en casas de la gente cotidiana, del guineano promedio, difícilmente. El hecho de que tengas agua potable, agua caliente en casa. Me explico. Aquí en Guinea Ecuatorial cogemos agua de la fuente, es decir, puede haber un grifo común en el barrio, en el vecindario, en el bloque, en la zona donde tú puedas ir a coger agua y transportarlo y ponerlo en casa. Pero el simple hecho de que tú tengas un grifo potable dentro de tu casa, que tengas una instalación de agua potable en casa, aún más agua caliente, buah, tú eres una persona caché, eres una persona pija. Así te vamos a ver, tipo que tienes agua, tienes wifi, tienes asistente en casa, te vamos a ver como una persona hiper, ultra. Es la mentalidad que tenemos, pero en otras partes del mundo yo sé que eso es normal, eso es lo más habitual, pero aquí así vemos la realidad de las cosas. Ya dime tú qué te parece, cuál es tu punto de vista acerca de esta idea. Y sobre todo me gusta saber desde dónde me siguen la gente, por favor, déjalo en los comentarios. Pasamos en la siguiente. El hecho de que tú hayas asistido en un centro privado. Aquí en Guinea Ecuatorial hay centros públicos donde la mayoría de nosotros hemos asistido y existen centros privados donde el coste de la matrícula, buah, el coste de la matrícula en uno de esos centros privados, ay, te digo un ejemplo, Mariacano, que es uno de los centros más cachés, el, el precio supera el salario interprofesional aquí en Guinea, el precio de la matrícula, con eso lo digo todo. También existen centros como el centro español en Malabo, ¿no? Así se llama, el centro español en Malabo, sí, el centro español en Malabo, centro español, colegio español. Buah, la verdad hay centros, si tú hayas asistido en uno de esos centros privados, se te va a considerar como una persona caché, se te va a considerar como una persona pija. Hay tipos de centros donde sí son privados y tú puedes asistir, no se te va a considerar tan caché, pero el hecho de que hayas asistido en esos centros de tal magnitud a nivel social, de tal impacto a nivel social, buah, se te va a considerar una persona pija, una estudiante que tiene el nivel. Y muchos de esos centros ahí asisten hijos de los mandatarios del país que al final salen fuera a estudiar, es más normal. Pero si tú, una persona promedia, asiste en uno de estos centros, se te va a considerar pijo, una persona adinerada, un caché.
Bueno, familia, esto ha sido todo. Espero que te suscribas, que dejes tu like. Te animo a que te suscribas porque la verdad la cosa se pone cada vez más interesante. Comparte el video si te ha gustado y recuerda, te mereces ser feliz.